5 iniciando, por favor, esperemos un momento que ingresen sus compañeros. Se observa jóvenes, se observa la diapositiva. Sí, doctor, se Sí, observa. doctor, se ve. Sí, doctor. Bien. Por favor, le avisan a su presidente de curso que se comunique conmigo para iniciar prácticas el día martes, por favor. Ya les dije que tenían que ser grupos, no recuerdo si de 2 o de 3. Entonces, necesito que se comunique él, por favor. Bien. Como segundo, van continuando los temas que estábamos llevando, vamos a hablar de la anatomía de los órganos de la reproducción femenina. Dentro de ello vamos a ver dentro de los genitales internos, más común dichos, se encuentra el útero, la trompa, los ovarios y habíamos hablado hasta la vagina. Pero ya parte de la reproducción vamos a hablar directamente del útero, las trompas y los ovarios. El útero, que tiene características de una forma de pera achatada, situada en el centro de la pelvis, entre el recto por la parte posterior y la vejiga por la parte anterior al útero. Al útero se lo denomina como matriz, también se lo denomina en diferentes tipos de literatura como órgano exclusivo de la reproducción. Comprende 2 porciones, un cuerpo y un cuello. Vean en esta diapositiva, el cuerpo comprende hasta el orificio cervical interno, la parte superior, ese es el cuerpo, siguiendo el cursor, y el cuello desde el orificio cervical interno hasta el orificio cervical externo. Porque más adelante ya tendríamos la relación con lo que es la vagina. El cuello, que es la zona o la porción más baja del útero, mide aproximadamente de 2 a 13 centímetros, o hablando en milímetros, de 20 a 30 milímetros de largo. Se puede sacar un índice uterino de 1 a 3 en una mujer adulta, que quiere decir que vendría a ser una tercera parte, que es la relación entre la longitud del cuello y la longitud del cuerpo. Este cuello se puede dividir en 2 segmentos, un segmento supravaginal y un segmento infravaginal. Esto se divide desde qué punto se divide desde el momento que se hace intrapélvico, atravesando el suelo pélvico de la parte superior. Entonces vamos a hablar de un segmento supravaginal y un segundo segmento infravaginal. El cuello, también llamado hocico de Tenca, cuello de cervix,
o simplemente cervix, se puede observar a través de un espéculo en un examen para determinar que tenga una forma cilíndrica cónica, teniendo en la parte central un orificio cervical llamado externo. Este orificio cervical puede tener diferentes formas en las mujeres nulíparas. Nulíparas se consideran las mujeres que nunca se han embarazado o que hayan tenido un parto, y en las mujeres multíparas, o sea, las mujeres que tienen uno o varios partos. ¿Por qué? Porque esta forma circular, en forma de una herradura, va a cambiar en las mujeres multíparas. Es bien que dicen, en las multíparas adopta una forma de herradura transversal o estrellada debido al parto. ¿Por qué? Porque al pasar el producto de la concepción a través de el cervix, este puede tener pequeñas laceraciones o en ocasiones puede presentar desgarros, cambiando la forma de este orificio cervical externo. En el extremo superior del cuello existe un límite inferior de los cuerpos que viene a ser el orificio cervical interno anatómico y por debajo el histológico. Entonces vamos a observar aquí, hablábamos nuevamente de una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros, que vendría a ser una tercera parte en la relación a la dimensión de todo el útero. También vamos a hablar de que el orificio cervical externo puede tener una forma diferente en relación a las mujeres nulíparas y multíparas. Este cervix en la parte superior presenta el orificio cervical interno y por debajo al orificio cervical externo. Entre el orificio cervical interno anatómico existe otro orificio cervical interno histológico, que va a ser el que va a dar espacio en el momento del trabajo de parto a la formación de lo que vendría a ser el segmento uterino. El istmo se encuentra entre ambos orificios y mide aproximadamente 10 milímetros. Su importancia es la formación para el parto, formándose el segmento inferior. Era lo que les decía previamente, entre el orificio cervical interno anatómico y el orificio cervical interno histológico se encuentra un espacio llamado istmo de aproximadamente 10 milímetros o 1 centímetro, el mismo que va a formarse en el momento del trabajo de parto, dando una nueva estructura que vendría a ser el segmento inferior del útero. El cuerpo. El cuerpo presenta un fondo anterior. ¿Por qué decimos anterior? Porque él tiene que dirigirse hacia la parte anterior del abdomen. En la parte superior de este fondo se encuentran la inserción de las trompas de falopio, y por delante de él vamos a encontrar a los ligamentos redondos, tanto izquierdo como derecho, y hacia los lados vamos a encontrar a los ligamentos tubo-ováricos, viniendo a ser estos ligamentos los
los que van a fijar al útero en la posición adecuada al centro de lo que es la pelvis. El ligamento ancho se inserta en los bordes laterales del útero y tiene un trayecto hacia la cara anterior del mismo para desaparecer frente al pliegue que se encuentra vesical por delante del útero. La longitud del útero en total, hablando hasta cuello, hablamos de 60 a 70 milímetros en una mujer nulípara, un diámetro antero-posterior de 30 a 40 milímetros y un diámetro transverso de 30 a 50 milímetros. Estamos hablando en mujeres nulíparas. De 6 a 7, de 3 a 4 y de 3 a 5 en mujeres nulíparas. En cambio, en la mujer multípara, por el antecedente de las gestaciones, podemos aumentar de 1 a 2 centímetros a todos los diámetros. ¿Por qué? Porque no olviden que el músculo del útero se sobredistensiona para llevar dentro de él al producto de la concepción. Entonces, cada vez que se produce un nuevo embarazo, este músculo tiene que aumentar de volumen, pero en algún momento no vuelve a tener el tamaño principal desde donde se ha iniciado. Es por eso que se puede decir que en un útero de una mujer que haya tenido 2, 3, 4, 5 hijos y la dimensión es mayor es mayor a los diámetros de una multípara, está dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque es como les decía, por la sobredistensión que tienen estos músculos por cada gestación, vuelve a contraer, pero no contrae en su totalidad hasta llegar a de donde ha iniciado, es decir, a llegar a un diámetro de 6 a 7 de longitud, antero-posterior de 3 a 4 y un transverso de 3 a 5. El peso en una nulípara viene a ser de 40 a 50 gramos y en una multípara de 60 a 70. Como les decía, siempre va aumentando por la multiparidad. ¿Cuál es su origen del cuerpo y del cuello? Ellos provienen de la fusión del segmento caudal y de los conductos de Müller. El cuerpo está conformado por 3 capas. Una capa más externa hacia los órganos vecinos del abdomen, que vendría a ser el perimetrio, una media, que es el miometrio, y una interna, que vendría a ser el endometrio. Esa es una ecografía donde podemos observar una ecografía transvaginales. Aquí está el transductor. La línea blanca que estoy marcando a través de la flecha es el endometrio. Esa es la línea endometrial. La parte media, donde dice útero, es el miometrio, y existe otra nueva línea blanca que está alrededor de este útero, que vendría a ser el perimetrio.
Sus dimensiones se toma la longitudinal desde el fondo uterino hasta el cuello, son 6 a 7 centímetros. La anteroposterior de 3 a 4 y una transversa de 4 a 5. ¿Están observando, no, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor, se ve bien. Excelente. Doctor. Sigamos. El perimetrio es una capa muy delgada en contacto íntimo con las vísceras o los órganos intraabdominales. Se continúa con las fibras longitudinales de las trompas, es decir, hacia atrás. Tiene un trayecto ligeramente oblicuo que se une con una capa similar proveniente de la vagina. Es decir, que se va a unir con una capa que viene desde la parte anterior de los genitales externos hasta la parte interna de la cara anterior y posterior del útero. Deme un minutito, por favor, tengo una llamada.
Bien, sigamos. ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Bien, sigamos. Nuevamente, esta es la parte siguiendo el cursor, la flechita, el fondo uterino. La parte intermedia, el miometrio, tanto en el fondo como en las partes laterales, las fibras de músculo miometrial. El perimetrio, que es más externo, ambos lados, por todo lado, ¿no? Y el endometrio, ya la parte central. Vean, en el primer esquema, el endometrio se lo ve con una capa, una línea más roja, no es rosada, y que tiene cierta función, ya la vamos a llevar más adelante. Lo que me interesa es que ustedes recuerden bien cómo está compuesto el útero, tanto desde el fondo, el perimetrio, miometrio y el endometrio. Vean, de una literatura a otra habla de cervix o cuello uterino, y en otra literatura habla de hocico de tenca o porción vaginal del útero. Eso es de acuerdo a la literatura que ustedes puedan leer, ¿no? Ustedes con que sepan cervix, útero y hocico de tenca, esos tres nombres son bastante comunes. Ya en otros países pueden denominar como porción vaginal del útero, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo al país donde ustedes puedan ejercer la medicina. El miometrio es una capa gruesa donde se pasan vasos muy importantes. Él se origina de una capa circular desde el origen de las trompas de falopio con forma circular y espirales, volviéndose transversales en la parte media y verticales en el segmento caudal. No creo que me entiendan, ahorita les voy a mostrar una diapositiva. Las espirales en, empiezan en cada hemiútero y se hacen verticales en cada cuerpo y en cada parte cercano al útero. Vean, esas son las fibras. Empiezan las fibras en forma circular. Vean cómo se van haciendo más transversales, y hay un momento en que se hacen verticales. ¿Por qué tienen esta forma las fibras musculares? Porque ayudan a la contracción de este músculo desde su origen, desde los cuernos de inserción, desde los cuernos de inserción del miometrio. ¿Ya? Es por eso que tiene esa forma circular. Primero son perpendiculares, se hacen circulares, nuevamente se hacen perpendiculares y luego horizontales. Vean en cortes, en un corte transversal, vean la forma de las fibras, son espirales, ¿no es cierto? Y en un corte horizontal tienen la misma forma. Ya les dije, ¿para qué tienen esa forma? Para que el impulso nervioso de la contracción viaje y pueda contraer todo el músculo. Primero
perpendicular, helicoidales o espirales, transversales, longitudinales y horizontales, o sea, más rectas. El endometrio, que es la capa interna, es un tapiz dentro de la cavidad uterina que cumple la función de anidar al huevo fecundado o también llamado cigoto. Este cumple cambios cíclicos continuos por estímulos hormonales. Consta de dos capas, una capa superficial, que es la que se descama cíclicamente todos los meses y produce ese sangrado menstrual en caso de que no se haya producido la fecundación. Y una capa basal que es más profunda o interna hacia el miometrio. Esta no es cíclica, ¿qué quiere decir? Esta no cambia y ayuda a la regeneración de la mucosa por cada vez que se produce la descamación de la capa funcional en el momento de la menstruación. ¿Me entienden? Vamos a ver un esquema de cómo es el endometrio. La parte inferior, la parte blanca, viene a ser el miometrio. Perdón, la capa naranja viene a ser el miometrio. Y el endometrio consta de dos capas, una capa funcional y una capa basal. En esta foto está como capa compacta y la capa esponjosa. Ustedes solamente guíense con la clasificación de una capa funcional y de una capa basal. ¿Cuál vendría a ser la capa basal? La capa basal está constituida por toda la parte amarilla, que es la que va a producir nuevamente a la capa funcional para que esta capa, que es la de más arriba, pueda descamarse y producir el sangrado menstrual por cada mes. En cambio, la capa basal se queda circunscrita, ella no cambia. Lo único que hace es producir nuevamente tejido para que la capa funcional pueda estar preparada para el momento en que se vaya a producir la fecundación y el huevo fecundado pueda anidar y adherirse a esta capa y dar el proceso de crecimiento y maduración del mismo huevo fecundado, dando un nuevo producto. ¿Me entendieron? ¿Aló? Sí, doctor. Bien, aquí vamos a quedar jovencitos. Quiero que vayan repasando todo esto. No sé cuándo irá a ser nuestro examen porque me parece que de lunes empiezan, pero yo no voy a correr ni voy a volar. Yo necesito que ustedes vayan aprendiendo lo que les estoy explicando. Bueno, nuevamente decirles que su compañero presidente se comunique conmigo para que empecemos las prácticas el día martes. Prendan por favor sus cámaras. Peínense, sonrían.
Muy bien. Lo voy a poner a consideración en estos días en el grupo, si es que quisieran pasar clases el día lunes, para adelantar un poco. Lo pongo a consideración, piénsenlo. Yo creo que tienen otro grupo ustedes de la materia y podríamos avanzar. Todo esto es recordatorio para ustedes. No es difícil, pero es necesario. Todo está en función a todo lo que estamos haciendo en este momento. Todo lo que es la ginecología y la obstetricia está en función a la anatomía y la fisiología desde el principio. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, tu examen quedó para el día martes. Sería Este nuestro primer martes. examen. Sí, el 3. Bueno, lo vamos a retrasar entonces para la última fecha. Voy a hablar con la jefe de estudios, ¿ya? Para reformular esa fecha, porque el sistema solo abre hasta, no me acuerdo, son 2 días más de la última fecha. Pero yo no me hago problema, ¿ya? Voy a hablar con la jefe de estudios. No me ha llegado, no me ha hecho conocer el rol. Como les digo, no lo tengo yo el rol. Pero de todas formas voy a cambiar la fecha o una fecha tentativa y les voy a comunicar a través del grupo. Por favor, van a estar atentos. ¿Alguna otra inquietud? Bien, si no hay nada más, jóvenes, estamos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.